El lanzamiento de su libro, Primer Tiempo, sugestivo Sí, título, el del libro del expresidente. Eh, futbolero, además. Futbolero, sí, bueno, muy a lo Macri, ¿no? Bastante Muy a la futbolero, Macri. pero bueno, con un significado y que da para todo tipo de interpretaciones, ¿no? Querrá decir que hay un segundo tiempo, querrá decir que hay un descanso largo, un entretiempo largo, se verá con el correr del tiempo, básicamente. Pero bueno, estuvieron presentes muchos exfuncionarios del gobierno del gobierno de Cambiemos, Sí, la no, ex gobernadora María Eugenia Vidal, bueno, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, Marcos Peña, que reapareció también un poco en público, y hubo varios dirigentes bonaerenses. Sí, perdóname, te estás olvidando de una figura importante, sí. dos figuras importantes, te A ver, digo. sí, bueno, sí, Estaba hubo mucho. Horacio Rodríguez Larreta Sí, ya sé, obviamente, sí, y sí, estaba varios. Alfredo Cornejo. Estaba Alfredo Cornejo, que después hizo unas declaraciones interesantes también, pero después si tenemos tiempo las comentamos. Y estaba también otros dos personas importantes, como son Pichetto y el senador, ay, Martín se me Lustó. pone, Martín. Martín Lustó. Bueno, pero también estuvieron dirigentes de la provincia de Buenos Aires, uno de ellos, el senador provincial Juan Pablo Alan, con quien estamos en contacto. A ver, vamos a preguntarle qué impresión le dejó el acto de ayer y si esto es, como algunos dicen, con cierta malicia, un testamento político o un relanzamiento. Veremos. Juan Pablo, ¿qué tal? Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo le va? Gracias por llamarme, muy amables. Por favor. Juan Pablo, estuviste en el lanzamiento, en la presentación en sociedad del libro del expresidente. ¿Qué sensación te dejó? ¿Qué mensaje tiene ese libro? La sensación es muy positiva y el mensaje yo no lo inscribiría en un marco personal, sino en un marco político general. Cuando habla de primer tiempo, habla de la voluntad de la sociedad de cambiar. Él entiende y nosotros compartimos que esto es un proceso de cambio que arrancó en el 2015, que está sufriendo un impasse y en algunos aspectos un retroceso, pero que la sociedad demanda un cambio profundo. Quiere salir de 40, 50 años de estancamiento y lo que nos dijo sobre el final en el día de ayer es que el segundo tiempo ya empezó y que salgamos a la cancha. Y yo creo que es así, que a pesar de haber perdido una elección, lo que no se detuvo es la necesidad de cambio en la sociedad. Y en eso lo compartimos y más allá de los nombres individuales, seguramente esa demanda está intacta y creciendo, te diría, sobre todo en los últimos tiempos, y es nuestro deber capitalizar los errores y repetir y mejorar los aciertos. Ujú. Y en ese segundo tiempo, haciendo una parábola futbolística, ¿Mauricio Macri va a ser el número 10? ¿Va a ser el técnico o va a ser un acompañante más? Mira, yo hoy no lo veo con una carrera en lo individual, no lo estoy viendo en una candidatura. Ujú. Él está en un proceso más por arriba, más de construcción, muy preocupado y ocupado en mantener al espacio unido, pero eso sí, con un mensaje firme, con esto que te decía de capitalizar tanto los errores como los aciertos, y esta vez sí, si nos llega a tocar, hacer lo que nos faltó hacer, que son esas reformas que necesita el país para salir del estancamiento de décadas. Ujú. Juan Pablo, ¿y a quién te imaginas levantando esa bandera de las reformas que hay que hacer? ¿Quién va a ser o quién crees que podría ser en el 2023 el encargado de enarbolar esas banderas? Mira, José, yo rescato dos cosas de nuestro espacio. Ujú. La primera, que a pesar de la derrota, seguimos manteniendo la unidad de Juntos por el Cambio. Sí. Esto no es fácil, en el marco de una derrota. Nosotros vimos en el 2015 en la Cámara de Senadores, donde yo estoy, una vez que perdió el kirchnerismo, implosionó y se convirtieron en 3 bloques. Nosotros, eso no nos ocurrió ni acá, ni en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Ujú. lo primero para rescatar es eso, esa es la vocación,
la convicción de que se trató de un primer tiempo. Ajá. Y lo segundo a destacar y a rescatar es que tenemos más de un candidato. La verdad es que hay nombres muy importantes, muy bien formados, capacitados para liderar, más allá de Mauricio, María Eugenia, Horacio, Lustó, Cornejo, hay muchísimos, Patricia, por supuesto, hay muchísimos nombres que están en condiciones, que tienen la moderación suficiente y que están creciendo mucho en lo personal y en la consideración de la gente. ¿Roberto? Sí, a veces no es que falten dirigentes, sino que hay muchos dirigentes con aspiraciones, lo que provoca las crisis o las rupturas dentro de las alianzas. Yo quería que de alguna manera me analizara usted que efectivamente tanto desde el oficialismo como de la oposición se están conformando dos coaliciones muy fuertes donde están priorizando la unidad y tratando de fijar metas, objetivos o lineamientos políticos bien diferenciados. Me parece que es un avance, cualquiera sea la consideración, me parece un avance para consolidar un sistema institucional más firme, ¿no? ¿Qué le parece a usted? No, yo coincido plenamente. Nosotros fuimos de un bipartidismo a una fragmentación muy amplia de los espacios políticos y hoy se ha concentrado en dos grandes coaliciones, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Yo creo que eso es muy sano, acota la oferta pero en términos positivos y la gente puede elegir una u otra con mayor claridad, sabiendo claro, las propuestas de uno y de otro, y además sirve para el equilibrio de poder. Lo vemos en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay una Cámara que responde al oficialismo y una Cámara que responde a la oposición, y eso fue fruto de la voluntad de la gente. La gente quiso que sea de esta manera, equilibrada, con control, que no haya ese desbalanceo que hubo muchísimas veces, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo o el kirchnerismo en algún momento tuvieron casi los 2/3 de los miembros. Eso no es bueno para nadie, no es bueno para la sociedad. Y por eso la sociedad misma dijo, bueno, esta vez le toca a ellos, pero ustedes lo tienen que controlar. Y en eso estamos. Creo que un equilibrio muy sano para la sociedad. Juan Pablo, hay, digo, más allá el libro de Mauricio Macri plantea, más allá del raconto que hace, también deja expuesto un desafío para Juntos por el Cambio, que es cómo subir ese 41% con el que Macri terminó el mandato. Porque también ese es el desafío, ganar la elección supone subir esa cuesta. Digo, ¿en qué crees que tiene que trabajar Juntos por el Cambio para seducir a esa parte del electorado que hace 2 años o 1 año y pico se inclinó en esa parte, si querés, de ese sector independiente menos politizado, se inclinó por el Frente de Todos? Mira, José, nosotros siempre tuvimos una voluntad de coalición, la seguimos manteniendo, ampliando la incorporación de Pichetto, más allá de que ya de por sí en nuestra coalición hay muchísimo de peronismo. Mientras que coincidamos en los objetivos, nosotros somos totalmente receptivos, abiertos y con la idea de seguir ampliando la base de sustentación. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa mayoría? Primero decirte que ese 41% que nosotros sacamos hay que alimentarlo siempre, nunca dejar de transmitir los valores por los cuales nos votaron. Y lo que sí me parece importante, algo de lo que dijo Mauricio ayer, cuando nosotros llegamos en el 2015, la crisis era sintomática, muchas de las variables estaban contenidas y pisadas, y muchísima gente no percibía la necesidad de hacer reformas profundas en la Argentina. Era como un continuismo que nos paralizó en algún punto, que no nos permitió, no hubo el consenso suficiente en el sindicalismo, en los gobernadores, en muchos senadores, diputados. Lamentablemente eso no estaba. Ahora, lo que dice Mauricio y yo comparto, es que esta vez, lamentablemente, se van a sentir los síntomas.
se van a sentir fuertemente los síntomas porque, digamos, se van acabando las posibilidades de que no se sienta. Eso realmente lo vamos a ver con el transcurrir del tiempo, ya lo estamos viendo, ya la pobreza aumentó 10 puntos, la desigualdad sigue aumentando y lamentablemente el camino elegido por el gobierno, seguramente eso se va a notar muchísimo al momento de las elecciones, y ahí es donde creo y creemos que hay que plantear con toda franqueza la necesidad de hacer reformas en la Argentina, pero reformas de verdad, profundas, al hueso. Y ahí es donde esperamos que nos acompañe para llegar a la mayoría necesaria, ¿no? Ahora, de la población. Ahora, Juan Pablo, el planteo por ahí de reformas profundas es un discurso que por ahí la gente no sé si está dispuesta a escuchar, digo, porque supone hacer algún sacrificio eso y digo, qué sé yo, por ahí, no sé, debería ser un mensaje muy, muy claro como para la gente claro, decodifique exactamente, eso, ¿no? Yo coincido, José. Lo que Sí. nos faltó y nos falta a nosotros es explicar muy bien que no hacer esas reformas significa más sacrificio todavía. Ah, bueno. O sea, no hacer las reformas es más pobreza. Uh-huh. No hacer la reforma va a seguir siendo más inflación. No hacer la reforma va a seguir siendo más desocupación. Por ejemplo, si vos no modernizás las leyes laborales, el empleo registrado cada vez es menor y va a seguir haciendo así. Entonces, tenemos que plantearle a la sociedad, por ejemplo, en el tema del trabajo. Si nosotros no hacemos un aporte para que los empresarios, los comerciantes, las pymes puedan tomar trabajadores nuevos, va a ser muy difícil, va a ser cada vez más chico el mercado laboral. Por eso me parece que está en nosotros, en nuestra capacidad como dirigente, de explicar por qué hay que hacerlas, y que no hacerlas no es menos sacrificio, es muchísimo más sacrificio. Es este sacrificio que por ahí, por no ser de shock, no se ve, pero la pobreza hace 15 años que viene aumentando sistemáticamente y lo va a seguir haciendo si no hacemos esas reformas. Uh-huh. Roberto. Sí, hoy estaba escuchando a Moyano, a Facundo Moyano, el diputado Facundo Moyano, y aunque parezca mentira, estaba diciendo que desde el sindicalismo aceptarían inclusive tratar una reforma laboral, porque los tiempos que corren obligan a que termine con la precariedad laboral. El tema es cómo se hace la reforma, qué tipo de reforma se hace, a quiénes afecta, si es solamente para las pymes, si es para las grandes empresas. Entonces, hay un camino como para discutir, pero ¿se podrá avanzar en esto? Por ejemplo, en lo que plantea el gobierno de un Consejo Económico y Social, o no hay, porque es una iniciativa del gobierno, es imposible implementar. Primero hay que tomar la decisión de modernizar el país. Después, los instrumentos, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, se le da la forma y el cómo, pero lo primero es la decisión. Cuando Facundo Moyano dice esto, también lo dice Labaña. Labaña lanzó una propuesta hace 2 meses diciendo al empleo nuevo hay que tratarlo de otra manera, porque si no, no hay empleo nuevo. No hay empleo nuevo. Cada vez son menos los empleados registrados. Yo creo que no es que hay espacio para hacer la reforma, hay que hacer la reforma. Si no, vamos a tener cada vez más desocupación, pobreza y desigualdad. Uh-huh. La última, Juan Pablo, creo que tengo entendido el jueves viene Patricia Bullrich a La Plata Así es, el 25. a presentar su propio libro. Che, parece que no se hace política sin libros. Sí. Porque creo que el mes que viene lo presenta Vidal. Saca el tuyo, José, ahora. Saca el tuyo. ¿Vos vas a sacar el tuyo también, no? No, cuando termine el mandato. Bueno, no me jubile todavía. No, bueno, pero Vidal no se quiere jubilar, me parece tampoco. Bueno, no, te decía, ¿qué expectativa tenés respecto de la visita de Patricia Bullrich? Una dirigente que ha levantado muchísimo el perfil en los últimos tiempos y de quien se especula que tendría alguna, o se habla de que podría ser una de las presidenciables de Juntos por el Cambio. Bueno, hoy cuando te mencionaba la cantidad de candidatos en condiciones de representar al espacio, te mencionaba a Patricia. Patricia, sin lugar a dudas,
es una de las dirigentes más importantes de nuestro espacio y a mi entender la que más está creciendo en la consideración de la gente. ¿Por qué? Porque interpreta a la gente, porque entiende cuál es la problemática de la gente, está al lado de la gente, cuando hay que ir a Formosa va, cuando hay que ir a Chubut va, se pone al lado de los problemas de la gente y eso hace que en la consideración, en las encuestas y en la valoración esté subiendo muchísimo y creo que es una dirigente que sin lugar a dudas está llamada a ser protagonista en los próximos años. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho el contacto. Muy mal, Y muchísimas gracias a ustedes. Y la próxima no te vas a escapar, te vamos a agarrar por el tema platense. Bueno, vamos con un poquito de cintura. Ahí, bueno, dale. Muchas gracias. No, gracias. Buenas tardes. Bueno, pasó Juan Pablo Alan, senador provincial de Juntos por el Cambio. Que tiene buena cintura. Tiene para hablar de cosas de La Plata, hoy lo zafamos, hoy lo zafamos. Pero bueno, no, el tema era hablar un poco del libro de Macri y qué repercusiones tiene, ¿no? ¿Qué interpretaciones se hace respecto de esta suerte de reaparición pública del expresidente?